Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un horario un poquito inusual para los live, pero porque tengo un especial invitado que se encuentra en España, entonces ese era el horario que más nos convenía. Aún así, va a quedar grabado el live para que las personas que por algún motivo no se puedan conectar puedan verlo en algún momento. Me da mucho gusto ver a tantos de ustedes hoy conectados para hablar de este tema que es la continuación del live previo sobre medicina regenerativa. Quiero que tengan muy claros unos conceptos y de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a terapias regenerativas, que no necesariamente son los mismos conceptos. Y voy a estar aquí muy atenta para cuando se conecte Pedro Bernaldez, pero mientras tanto quiero eh, ir como introduciendo el tema que vamos a tratar hoy. La sesión pasada estuve con otro invitado, el doctor Gastón Topón, y hablé específicamente de proloterapia, que como les dije en ese live, es una de las terapias, digamos, más la mamá de las medicinas regenerativas. Pero posteriormente han evolucionado otras terapias y entramos entonces ahorita en el mundo de los ortobiológicos, que tienen unas indicaciones muy específicas que son, digamos, un desarrollo posterior, pero que no necesariamente desplazan del todo al concepto básico de proloterapia, más bien son un desarrollo. Y específicamente con el tema de ortobiológicos, hoy queremos hacer énfasis específicamente en plasma rico en plaquetas. Que ustedes tengan suficiente claridad cuando hablamos de terapias regenerativas musculoesqueléticas, específicamente plasma rico en plaquetas, qué es lo que estamos utilizando y por qué motivo lo estamos utilizando. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que hayan tantos conectados en este horario, que yo sé que es un horario todavía muy laboral nuestro. Me encanta esto. Bueno, y específicamente también para que entiendan que es un buen uso de estas terapias, ¿sí? Y cómo se deben de cumplir, digamos, algunos criterios que, como van a ver a continuación, todavía estamos puliendo. Ya tenemos suficiente claridad en algunas cosas desde el punto de vista médico, pero en otras todavía estamos puliendo algunos conceptos, porque es una terapia que, si bien yo les dije en el live pasado la medicina regenerativa y específicamente, hola, ¿cómo está Luis Eduardo? Específicamente la proloterapia lleva más de 60 años en promedio desde que se comenzó a utilizar en Estados Unidos, y sus antecesores de medicina regenerativa, que son terapias previas a esta, todavía más. Específicamente cuando hablamos de plasma rico en plaquetas, estamos hablando de la década de los 80 y 90 que comenzó el apogeo, y posteriormente con su uso más, digamos, utilizado para la regeneración de lesiones osteomusculares, específicamente en deportistas de alto rendimiento. Esto es lo que lo ha llevado al público, ¿cierto? Una necesidad que nace desde este mundo del deporte de alto rendimiento, se ven los beneficios y posteriormente lo comenzamos a llevar a la población en general. Pero obviamente eso tiene unas consideraciones que quiero que hoy les queden bastante claras. Y para eso tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Pedro Bernaldez. Voy a hacer una pequeña pausa para que él se me... Pero todavía no lo he visto ingresar. Ahora sí. Hola Pedro, ¿cómo estás? Eso, muy bien. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Pues más, muy bien, Pedro? la verdad es que muy ilusionado por este formato. Me hace mucha ilusión compartir un rato contigo y con todos los seguidores que tienes, que son muchos, y el tema Sí. me apasiona. Así que encantado, yo dispuesto a lo que tú me preguntes y a echar un rato muy entretenido. Claro, y además estás de noche, son las 9 de la noche en España. Entonces, Bueno, está antes, atardeciendo, como ya es primavera cerca de... Está claro. al oeste, desde mi ventana veo el atardecer siempre, tengo un sitio privilegiado y está ahora mismo poniéndose el sol. Se acaba de poner ahora mismo, así que es una Ajá. época de día muy bonita, ¿no? Y próximo a fiestas, ¿verdad? ¿Qué qué? Próximo a fiestas en Sevilla. Bueno, la semana que viene, este sábado, empieza la Feria de Abril de Sevilla, que desde aquí animo a todos que vengáis porque son unas fiestas maravillosas, de luz, de color, de diversión. Todo el mundo se pone
bueno, las mujeres se ponen guapísimas con los trajes de flamenca y hay mucha hermandad, se pasa muy bien. Así que os invito a todos a que vengáis por aquí por la fiesta de la Feria de Abril de Sevilla. Delicioso, delicioso. Bueno, Pedro, ya apenas hice una introducción muy somera. Vale, Dejé claro que hoy vamos a continuar el tema de medicina regenerativa con énfasis en plasma rico en plaquetas, comenzando el tema de ortobiológicos, pero me gustaría muchísimo que te presentaras. Yo ya he vale. hecho una introducción en las publicaciones previas, pero bueno, quisiera que tú mismo te presentaras para la comunidad que Pues, se va a conectar. bueno, mire, yo siempre me defino como un apasionado de la vida. Soy un apasionado de todo lo que hago, intento hacerlo. Y soy un afortunado porque soy médico de vocación. Mi padre era traumatólogo, mi abuelo era traumatólogo, mi bisabuelo era traumatólogo. Vengo de una saga y, por supuesto, mi madre. Familia de ortopedistas. Sí, 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 sí. Tengo muchos médicos en mi familia. Y entonces los mamé de Ujú. pequeñito. Entonces, bueno, pues no podía hacer otra cosa que médico. Y bueno, pues en la Facultad de Medicina en Sevilla, rápidamente pues me dirigí mis esfuerzos en la traumatología, hice la residencia, la especialidad de Huelva, el Hospital Infantil, maravilloso, con un equipo fantástico. Y luego ya pues empecé en la sanidad pública a trabajar de traumatólogo en el Hospital de Río Tinto, un hospital muy pequeñito, comarcal que se llama, donde había un equipo fantástico y hacíamos de todo con un jefe fantástico, doctor Laguna. Y bueno, pues ahí empecé mi experiencia profesional. Entonces, pues picoteaba en prótesis, en fracturas, en artroscopias, en juanete, todo tipo de... Pero es verdad que poco a poco me fui focalizando a la traumatología del deporte, me gustaba mucho el lesionado deportivo, la cirugía artroscópica y todo lo que eso rodeaba. Entonces, pues empecé a picotear de la ecografía genética, de las terapias biológicas, de los procedimientos mínimamente invasivos, del mundo del deporte, hice un máster en traumatología deportiva y luego ya pues me apasionó todo lo que era el intervencionismo ecoguiado, la vertiente amplia de su palabra, ¿no? Introduciendo las terapias biológicas a tope. Yo soy una persona muy inquieta, entonces pues empecé a formarme pues con todo el mundo. Desde aquí animo, no sé si el target de este foro es más bien médico o más bien son ciudadanos normales interesados en seguirte, no sé, pero, pero sí desde aquí animo a los que sean médicos y quieran seguir formándose que no dejen de formarse, que hoy día te puedes formar por internet, por cualquier curso virtual, online, presencial. Nosotros nos conocimos en el Ortobio MSK, ¿verdad, Juliana? Exacto. Y, Sí, 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 y sí. y ahí pues conocemos muchas personas, ¿no? Entonces, centrándonos ya en el tema que nos ocupa, hice una formación con el doctor Miquel Ujú. Sánchez y Eduardo Ritúa en Vitoria, que son un poco los Sí, padres a nivel mundial de las terapias biológicas, las cosas como son. Y hay que sí. decir que las terapias biológicas, el plasma rico en plaquetas, es casi un invento español, comillas, versiones. Pero dio un poquito de estructura y normativa, se lo debemos a Miquel Sánchez claramente, con el que me une una gran amistad y una gran relación profesional. Y a partir de ahí mi vida profesional cambió. Y donde antes indicaba una cirugía porque no tenía otros recursos, pues ya empecé a plantear terapias biológicas en distintas patologías que luego iremos comentando, hasta que a fecha de hoy tengo una frase que a ti te gusta mucho, y es que siendo cirujano ortopédico, ¿por qué cada vez opero menos? ¿No? Y esto es gracias a todo ese intervencionismo ecoguiado, no solo de PRP, también de cortisona y otros medicamentos, la proloterapia que hablaste la semana pasada, el ácido hialurónico y otros, que a mí personalmente eh, estoy viendo que el paciente, que al final es el target, está con esto que usted me ha hecho, estoy contento y yo ese de un gatillo no me lo voy a operar, o esa capsulitis no me la voy a operar, o esa cadera resorte no me la voy a operar, o esa lesión de slap no me la voy a operar. Porque yo siempre le pregunto, ¿usted está conforme? ¿Usted ahora se operaría? No, doctor, yo a lo mejor no estoy al 100%, pero yo ya no me opero, porque yo estoy contento. Entonces, ese es el objetivo final, ¿no? Yo creo que al final el paciente es el que te dice realmente si está contento o no con las terapias, ¿no? Bueno, no me enrollo más, para te sigo preguntando, Pero pero estás hablando de algo muy importante porque estás hablando de una evolución, como estamos hablando de un cambio. Obviamente, como profesionales de la salud, hay personas que tal vez ya están integradas en el cambio, otras personas que van a tener un tiempo más
para llegar a él, pero probablemente eso que tú me estás comentando, que es algo muy parecido a lo que le escuché a Fabio Lana, que es el próximo invitado de esa serie de medicina regenerativa, otro ortopedista, lo van a vivir muchos desde la ortopedia, no porque no se necesite operar, hay condiciones que son netamente quirúrgicas, pero incluso dentro de las intervenciones quirúrgicas, esta modalidad de apoyar el proceso de regeneración con ortobiológicos cada vez también está implementando más. Sin embargo, como te dije, una de las cosas que más me motivó a invitarte fue esa frase, porque siendo cirujano ortopédico cada vez opero menos. Eso es lo mismo que ha pasado en neurocirugía. Se ha aprendido de la experiencia, de los años, de los resultados en los pacientes y cada vez somos más conscientes de qué condiciones van muy bien con cirugía y qué condiciones podrían beneficiarse de tratamientos que no sean tan invasivos, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y mira, Juliana, esta frase que dije en su día, hace ya 5 años, me ha costado, no una enemistad, pero sí ciertos comentarios de colegas míos que son muy ortodoxos. No, yo soy cirujano ortopédico y yo solo opero. Es decir, yo no confío en las infiltraciones, no confío en la fisioterapia, no confío en la medicina regenerativa, nada. Yo opero. Yo opero un subacromial y opero una cadena en resorte porque eso es para lo que yo valgo. Craso error. Porque yo siempre esa charla que tú has visto la empiezo diciendo, aquí no venimos a inventar la pólvora. Aquí lo que está indicado como cirugía está indicada y una fractura es quirúrgica si está desplazada y una sección tendinosa es quirúrgica si tiene una impotencia funcional y una rotura de ligamento cruzado es quirúrgica si tiene inestabilidad y fallo en la rodilla. Es decir, yo sigo operando. Además tengo a mi enfermero que está conmigo siempre, que hay semanas que indicamos mucha cirugía, y él se ríe, me dice, doctor, porque cada vez opera menos, ¿verdad? Entonces, no es que opera, Sí, 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 es claro. Es el caso. patologías que antes Claro. sí las indicaba, ya he comentado antes algunas, todo lo que son las tendinopatías, todo lo que son los resortes, los engatillamientos, las patologías degenerativas inflamatorias. Bueno, el menisco ha sido mi gran cambio. O sea, yo he visto la luz. Ante un menisco roto, resonancia magnética, tiene cierto pseudo bloqueo, al quirófano. Ahora intento frenarlo, intento tratarlo de forma Claro. conservadora. Le explico mucho al paciente, porque he visto que algunos pacientes no iban bien con la cirugía y algunos empeoraban. Entonces, Sí. al final he visto que con el intervencionismo guiado y con las terapias biológicas es la terapia que claramente a mí, y yo no tengo nada que vender, ni que... No, yo soy cirujano, puedo elegir qué opción. Cuando me decanto por eso, porque es la terapia que mayor rentabilidad me está dando en resultados clínicos, ¿no? Y, sobre todo, Claro. Juliana, porque cuando hago ese filtro intermedio entre el tratamiento conservador de fisioterapia y tal, o quirúrgico, se ahorra la cirugía. Y solo el 10% que no mejore, le planteo la cirugía. Y así que esos van a mejorar seguro. Claro, ahí se te fue un poquito la señal, pero me imagino que estabas diciendo que primero, cuando tienen indicación, comienzas con ortobiológicos y solo en caso de que no mejores, te vas por otras opciones. Eso tiene lógica, eso es escalera terapéutica, y así probablemente estás Correcto. decantando un montón de pacientes que se iban a beneficiar era de unos tratamientos que tienen menos riesgo y una recuperación Claro, más fácil. Uh-huh. porque Juliana, no olvidemos que como cirujanos no estamos exentos de complicaciones. Te lo Claro. informo. Muchos pacientes que quedan, no alcanzan el objetivo que desean. Y yo como cirujano me frustro y digo, este paciente no está bien. Este paciente, yo Uh-huh. tengo algún paciente que me ha dicho, doctor, estoy peor que antes. Doctor, me arrepiento de Uh-huh. haberme operado. Y tú lo ves, tienes que Uh-huh. una tercera. En esa charla también digo en la cuarta diapositiva que cuando un cirujano pone el bisturí sobre la piel de un paciente, empieza una espiral de violencia que nunca sabes cuándo va a acabar. Yo tengo pacientes operados Uh-huh. 8 veces, 8 Sí, veces, de una rodilla. sí. Acaba rescates, mega rescates de prótesis de rodillas, que por eso muchas veces eso te lo da la experiencia, te lo dan las Claro. ganas, aunque ni tú ni yo tengamos, pero sí que ya vas oliendo un poquito y dices, oye, vamos a esperar un poquito,
vamos a hacerte primero esta terapia, vamos a fortalecer, vamos a educar al paciente, la biomecánica, vamos a estudiar esos factores que muchas veces no le prestamos la importancia que tienen y Mm. no tengamos prisa. Tenía un compañero que para quitarse el paciente de enfermo de encima, porque estaba cansado, había visto 40 enfermos en la consulta, me duele un poquito, te opero. Y entonces le indicaba la cirugía o para no seguir. Oye, no, muchas veces una gonartrosis moderada, vamos a indicar que pierda peso, que fortalezca, vamos a ver el tema del calzado, la Ujú. postura, la biomecánica, infiltración con algún tipo de plasma, y a lo mejor ese paciente se ahorra una cirugía artroscópica o protésica, ¿no? Y yo, de verdad que he ido aumentando el número de indicación. Antes veía compañeros míos que indicaban terapia biológica, una gonartrosis grado 4, me llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Esto tiene que ser prótesis sí o sí, ¿no? Pero por circunstancias varias me han pasado con varios pacientes que no podían operarse, que no querían operarse. Pero mira, esta opción está ahí, yo no le aseguro nada, hay que ser muy, muy claro con esto. Lo más importante, como todo en la vida, hay que Claro. ser ético, hay que explicar Ujú, los resultados, los pros, los contras. Yo hablo mucho de porcentajes, me gusta mucho hablar, esto lo ujú. aprendí en Estados Unidos, ellos hablan mucho de porcentajes. Y eso le da al paciente una confianza, ¿no? Una confianza. O sea, Exacto. tiene un porcentaje de un 80%, 85% de buen resultado, pero hay un 15, 20% que no. Eso, paciente que no queda bien, finalmente dice, oye, doctor, pues yo no he sido un respondedor, ya hablaremos de ese concepto, y no he quedado bien, Sí. pero usted informó que había un porcentaje que podía no ir bien, ¿no? Eso hace que Ujú. sienta engañado, estafado, porque es una de las vertientes que tiene también esta terapia, ¿no? Hay que hablar muy Claro. bien de evidencias, de Y, experiencias. exacto. Y que finalmente estamos hablando de, pues, primero, el testimonio de Pedro es genial porque es un ortopedista de 20 años de experiencia, o sea, es perfecto este par que tengo hoy acá, porque él hace las dos cosas. Entonces, si escoge una es porque es la mejor elección que puede tener por sus pacientes, por supuesto, no porque esté inclinado solamente porque solo sepa hacer una terapia. Correcto. Pero lo otro es que, si bien ya podemos hablar de evidencia tipo uno y tipo 2 en PRP y en otras, pero hoy nos vamos a enfocar en PRP, entonces vamos a hablar solo de PRP, hago esa salvedad. Eso no quiere decir que no nos falte pulir conceptos, porque como les dije, esto es un boom que ha surgido y se ha impulsado desde la medicina deportiva, desde la innovación pues, que ha surgido, pero desde los 80 para acá. O sea que todavía hay mucho para investigar, hay mucho en que ponernos de acuerdo. En los trabajos de investigación nos falta pulir muchos detalles para que todos los médicos hablemos el mismo idioma cuando estemos hablando de PRP, qué es lo que estamos utilizando, qué concentración, qué número de centrifugaciones estamos utilizando para que podamos unificar conceptos. Eso es una cosa muy importante. Pero si quiero dejar claro que tampoco es una técnica experimental. Ya tenemos evidencia tipo 1A en algunas patologías y son las más comunes, manguito rotador, rodilla, osteoartrosis de rodilla, en fascitis plantar, ¿no? Epicondilitis, En rotulianos, epicondilitis, que exacto, y 2B en rótula y cadera, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando de nada experimental, solo que sí nos falta como gremio médico y pulir la evidencia científica para que podamos aclarar algunos conceptos y solucionarlos a mediano plazo. Por ejemplo, el concepto de quién va a ser respondedor, quién no va a ser respondedor, el concepto de cuáles son las características del PRP que ya Miquel y el grupo de trabajo, que eso nos lo presentaste, nos lo presentaron en el taller de Sevilla muy bien. Hicieron una propuesta muy interesante. Faltaría es que la comunidad científica se adhiera a esa propuesta para que todos publiquemos con el mismo formato, ¿sí? Y que tengamos más claridad. Pero tampoco estamos hablando de nada experimental, estamos hablando de algo que ya, digamos, ha pasado la prueba del tiempo, lo que pasa es que falta pulirse un poquito ya, en algunos datos. Juliana, no hay ningún tratamiento que tenga mayor número de publicaciones en PubMed y de evidencias, porque claro, esto se ha Sí. criticado mucho pues por compañeros, por sociedades médicas, compañías, hospitales, y bueno, de hecho no están baremados en muchas compañías médicas, esto no tiene evidencia. Bueno, no hay ninguna terapia ahora mismo con mayor número de evidencias. Y Sí, año en PubMed, publicaciones de PRP, de stem cells, lo que más se está haciendo ahora. Por otro lado, exacto.
el fenómeno de lo que hemos hablado, que tú estás sucintamente comentándolo, el PRP a la carta. Es Sí. caracterizar qué producto, porque esto está considerado como un medicamento, es decir, la Agencia Española de Ujú. Medicamentos considera el PRP un medicamento no manipulado, no avanzado, que puede ser por un sistema cerrado, un sistema abierto, si quieres luego hablamos de los tipos que hay. Pero la clave es que todos hablemos un mismo lenguaje. Ese ha sido un poquito el Sí, lema de Ortobio MSK, ¿te acuerdas? Que somos 7 especialidades, todos sí. hablando un lenguaje. Que hablemos qué estamos poniendo en ese tendón, en ese tejido. ¿Por qué? Porque hay artículos que hablan de, por ejemplo, el PRP no va bien para la lesión muscular. Hay un artículo conocido, bueno, pues Miquel Sánchez, en el último Congreso Nacional de la Sociedad Española de Traumatología Deportiva, celebrado en Málaga, cogió ese artículo y lo fue desglosando y criticando, entre comillas, un montón de ítems por el cual no estaba bien enfocado ese artículo. Es decir, Ujú, lo que ujú. Miquel hace en la lesión muscular, que sí le va bien, no tiene nada que ver con lo que ese artículo decía. Por la dosis, Claro. por la caracterización, por una sola cantidad, una sola sesión. Es decir, que al final la ponía solamente dentro de la lesión muscular, no perelesional. Entonces, o otro artículo sobre el tendón de Aquiles y se ve una sola sesión pinchando un poquito de sangre. Usted no está. Entonces, eso nos tiene que, tenemos que dar la vuelta a la costilla y nos tiene que hacer los que indicamos y tenemos experiencia en tener la potestad para decir, oiga usted, ese artículo que usted está evidenciando no está definiendo exactamente qué medicamento está poniendo ahí. Con lo cual, si a usted no le ha dado resultado, no tire por tierra lo que otros compañeros estamos haciendo porque lo tenemos caracterizado. Por eso tiene mucho valor la clasificación de Miguel Sánchez a la hora de saber Sí. qué tipo de plasma está poniendo. Entonces, Ujú. homogenizamos. Ahora estamos haciendo un estudio experimental por el Grupo Español de Terapias Biológicas, dentro de la SETRADE, que soy el coordinador actualmente, un grupo de estudio multicentro de Sánchez y Ramón, donde queremos coger 3 patologías, la artrosis de cadera, de rodilla y de tobillo, y administrar este PRP, pero contando las células que se hacen tanto en Ujú. sangre completa, el número de plaquetas en sangre completas, el número de plaquetas en el suero, en el plasma que estamos administrando, cuántos millones de plaquetas, cuánta concentración, es decir, caracterizar ese medicamento para ver al final, bueno, pues Ujú. en qué pacientes han ido mejor o en qué no. O sea, es el PRP a la carta. Ujú. Estás mencionando algo que quiero resaltar, porque en el live previo les dejamos muy claro, esto no es simplemente aplicar algo intraarticular, así no funciona, ¿cierto? Porque es entender qué está sucediendo en esa patología y corregirlo, y no es simplemente poner un insumo en una parte, así no funciona. También optimizar un paciente antes y después del procedimiento. O sea, eso también implica un proceso, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Pero específicamente en ortobiológicos aparece otro factor adicional al técnico y a la adecuada selección del paciente, y es la calidad del ortobiológico. Y digamos que a futuro vamos a solucionar otros temas que tienen que ver con tratar de definir tal vez esa personalización, si alguna vez molecularmente lo podemos llevar, y es qué paciente va a necesitar qué producto específicamente y si su plasma si va a ser efectivo o no, porque si su plasma no está produciendo los factores de crecimiento, pues, pues sus plaquetas no las producen, las que se necesitan para el tejido, pues no se va a lograr un objetivo. Que esto hace parte, que me gustaría que hicieras un poquito de claridad, eso porque la gente lo tiene que saber, de ese grupo de 15% de población que puede no ser respondedora, ¿cierto? Y que no es respondedora o porque no es capaz de producir esos factores de crecimiento, pero también hay que aclarar que tal vez no está preparado para la terapia en ese momento. Mira, eso es muy interesante lo que dice Juliana. Mira, Uh la -huh, medicina no es una ciencia exacta. Hay uh muchísimas -huh, variabilidades. Hay muchos factores que se nos escapan, con lo cual nosotros no podemos sí. jugar a ser dioses de yo te voy a curar seguro. Yo siempre intento hablar con el corazón, con honestidad y hablando de las evidencias que hay. Entonces, nosotros tenemos Uh que -huh, intentar solucionar la papeleta a ese paciente. uh Eh, -huh. se han analizado muchos factores y ha habido datos que son demoledores, hasta el punto que se ha analizado
la concentración de PRP y la calidad del mismo en un solo paciente a distintas horas del día y ha cambiado. O sea, Ajá. que no solo el sistema que tú utilices, si es abierto, si es cerrado, dentro de Ujú, los cerrados hay 12 casas comerciales, sino ujú, la centrifugación que se haga, la concentración de ese plasma, si es una centrifugación simple o es doble. Luego, a veces el plasma, las plaquetas se han quedado pegadas a la parte periférica del ujú, tubo y no se ha cogido la parte adecuada. ujú. Si lleva o no lleva leucocitos, el estado nutritivo del paciente, por supuesto, la forma física, otros factores ambientales, psicoemocionales que hay que estudiar también, ¿no? Eso Claro. luego se le escapa. Tú le das mucho valor a eso, yo te sigo hace tiempo, Ujú, y cuidas mucho la ujú. nutrición, el estado psicoemocional. Ahora acabo de ver yo una chica que no ha respondido. Por supuesto, el diagnóstico, eso es fundamental, el diagnóstico. Y ahora podemos hablar de otro tema muy importante, como es quién pone esa terapia, qué Claro. cualificación tiene y si tiene la capacidad de diagnosticar, porque eso es un tema que Sí, hay que hablar. Pero, en definitiva, hay muchas variables que no podemos contemplar. Entonces, eso hay que avisar al paciente, que los médicos lo hemos englobado todo en no respondedor. Pero no respondedor no es una forma caprichosa de decir, usted no es respondedor. Bueno, hay que un poquito analizar exactamente a qué significa no responder, porque a lo mejor no responde a un Aquiles y sí responde a una artrosis moderada, ¿no? Pero claro. cuando explicas todo al paciente, yo siempre digo que la mitad del procedimiento se hace antes de empezar. Esa charla Ujú. es fundamental, yo le dedico mucho tiempo y tengo un equipo preparado que le siga asesorando e informando, porque cuando un paciente sabe a lo que viene y sabe sus expectativas, no lanzar falsas esperanzas, todo eso suma mucho, Juliana. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y como te estás mencionando, además de que hay muchos factores en la evolución de un paciente, factores que pueden ser a corto plazo como a largo plazo, me gustaría que les dijeras como un resumen en tu experiencia, cuáles son esos factores a favor de que los pacientes sean candidatos y tengan buenos resultados con una terapia ortobiológica del tipo PRP. Sí, bueno, hay factores biomecánicos, hay factores ambientales, hay factores psicoemocionales, ¿no? Cuando un paciente se Ujú. quiere poner, se pone bien, eso influye mucho. Sí. Siempre digo esas abuelillas, esas personas mayores que con tanta dulzura, pues tiene un dolor de rodilla, pero te mira y tiene su derrame sinovial, pues tú le quitas el derrame, le pones el PRP, esa mujer tolera y consciente, tiene un componente emocional que hace que, ¿vale? Pero a nivel de patologías, así digamos, hablando estructuralmente de patologías, a mí me gusta mucho la gonartrosis moderada, con Ujú. TRP, esa O sea, la patología, artrosis de rodilla sí, que está en el punto medio de evolución de severidad, por decirlo de es alguna manera. alineado, que tiene un buen tono Ujú, muscular, y si no lo tiene habrá que insistir que lo recupere, que tiene algún derrame, alguna menisco de rotura degenerativa, pero sin bloqueo ni inestabilidad. Esa rodilla va a ir muy bien. También lo estamos ujú, haciendo en cadera, también estamos haciendo mucho PRP en cosartrosis moderadas. Luego después también, en casos de una condromalacia rotuliana rebelde al tratamiento, yo nunca hago PRP por debajo de los 7 u 8 meses de mala evolución. Es decir, creo que hay que ser honesto y no hay que sobreindicar una condromalacia rotuliana, ujú, que es una patología muy frecuente en la consulta. Normalmente tiene ujú, un tratamiento educacional primero, segundo ujú, biomecánico y tercero, pues a lo mejor ujú, probando con protectores del cartílago, colágeno, condroitina, glucosamina. No ujú. podemos olvidar el tratamiento escalonado, Juliana, es fundamental. Claro. Eso te hace libre, Y te el hace control de factores de riesgos. claro. Cuando tú empiezas la Ujú, casa por el tejado, como se dice en España, tenemos un problema. ujú, Entonces, oye, una chiquita de 18 años con una condromalacia de 2 meses de evolución, que las hay así, ujú. todo eso se trata de una forma conservadora. ¿Qué pasa con esa Claro. persona que lleva año y medio y no mejora y se descarta patología de otro tipo? No va a tener una lesión osteocondral o no va a tener Ujú, una lesión de la rampa del menisco o una lesión parcial del cruzado, pues se le puede plantear. Yo tengo muchos casos tratados de condromalacia rotuliana crónica, que no han mejorado con tratamiento y se han mejorado con el PRP, las 3 sesiones. ujú.
por ósmosis, Ujú. el cartílago va, digamos, a reabsorber lo que se encuentra en el ambiente. No olvidamos que también la rodilla se está considerando como un órgano donde la Sí. membrana sinovial tiene mucha importancia, la membrana sinovial que produce y reabsorbe líquido cada día en un equilibrio perfecto, por ahí se va a reabsorber. Y tiene un componente de bajar la sinovitis, de bajar el dolor. Yo siempre digo, Juliana, si me permite, esto es una reflexión muy importante sobre respecto al Sí. uso y abuso de hablar de medicina regenerativa. Mucho cuidado. Ujú. Yo considero el PRP como un fantástico medicamento con efecto analgésico, antiinflamatorio y lubricante. La rodilla seca, Ujú. oxidada. Hablo mucho de la, de la bisagra. La bisagra puede estar oxidada, puede estar desmontada y nosotros tenemos que lubricarla y tenemos que atornillarla un poquito a nivel de muscular. Eso hace que Ujú. el órgano de la rodilla responda. Pero una gonartrosis a grado 3 que tiene una sinovitis y tiene dolor y le hacemos el plasma, no vamos a regenerar ningún tejido estructuralmente hablando. Si yo le hago una artroscopia un mes antes de la terapia y la hago a los 2 meses de haberla finalizado, el tejido cartilaginoso, estructural, va a seguir igual. El osteofito va a estar ahí. El menisco roto va a estar ahí. Yo Ujú. quiero ser muy claro. Ujú. ¿Por qué? Porque si hablamos de que se va a regenerar algo ahí, podemos dar lugar a confusión al paciente. Entonces, yo Ujú. se lo digo abiertamente. No, señora, aquí Ujú. no se va a regenerar nada. Usted tiene un derrame, tiene usted un dolor, una algia, y con esto podemos mejorarla porque vamos a lubricar la rodilla, porque vamos a bajar la inflamación y vamos a aliviar el dolor. Es un fantástico analgésico Ujú. natural y sobre todo sin efectos secundarios. Ujú. Ujú. Otra cosa bien es que haya tejidos con capacidad regenerativa, porque no olvidemos que el cuerpo tiene Ujú. capacidad regenerativa y se autocura en muchísimo, Ujú. está en un proceso de autocuración. Y hay tejidos además más susceptibles a ello, es decir, el tejido hepático se autocura, la piel tiene capacidad de autocuración espontánea, el hueso se fractura y se remodela ad integrum. Eso es regeneración. Los tendones también tienen capacidad, el menisco menos. Entonces, nosotros a un tendón debemos ayudar a que el cuerpo facilite esa capacidad de regeneración. Y por eso las tendinopatías crónicas van bien con el PRP, pero lo primero que hacemos Ujú. es una inflamación en el in situ. Siempre digo, corazones, en el cóndilo, vamos a crear un efecto llamada. Ujú. La inflamación es la primera fase de la regeneración. Luego vendrá la Ujú. remodelación y la regeneración. Va unido con la descarga, con los factores biomecánicos, con la modificación de cargas, con los excéntricos y con el PRP. Pero Ujú. es que esto es muy importante. Para mí es la esencia de esta charla. Está todo enmarcado en un tratamiento integral, donde todo suma. Nada es Total. determinante, pero todo es complementario. ¿Estamos? Ujú. Y ahí sí podríamos ver una regeneración del tendón, del músculo, del ligamento. ¿Vale? Pero Ajá. cuidado con todo esto en medicina regenerativa. ¿Vale? Eso es una reflexión personal. Pero sí me da curiosidad, porque finalmente es el término que se utiliza como a nivel de investigación, de gremio. ¿Qué nombre le propondrías? O sea, Yo hablo de ¿cuál terapias sería tu propuesta? biológicas, Ortobiológico, simplemente. biológico, terapia biológica, los Ok. mantenimientos Sí, y para no crear una falsa expectativa. Me claro, parece una muy buena idea, muy buena idea. donde más se indica es en artrosis. Y tú le dices, Ujú. medicina regenerativa, y tú le haces el tratamiento, Ujú. y a los 6 meses le haces una Claro, resonancia, claro. y sigue exactamente igual. Eso es Pero ha perfecto. mejorado clínicamente por todo lo Claro, que ha mejorado el microambiente. Ujú. efectivamente, ese Exacto. órgano que tiene Ujú. la rodilla hay que escucharla, va a mejorar. Y la artrosis sigue estando Claro, ahí, pero la artrosis ya no está doliendo. Y ese paciente te claro, dice, claro. ya. Entonces, eso es muy importante. Por eso, y otra cosa que también quiero Ajá. decir, esta terapia lo puede hacer, como bien sabes, en España por lo menos,
cualquier Ha habido, médico, licenciado en medicina, ¿sí? ha habido O mucha sea, interferencia. Esto que estás diciendo es muy importante, entonces yo voy a hacer un resumencito, sí, porque ha habido mucha interferencia, entonces yo te lo estoy entendiendo muy bien, pero no sé si todo el mundo lo ha hecho. Básicamente, Pedro está diciendo un concepto muy importante, es que a él no le gusta el término que utilizamos mucho, pues inclusive yo lo utilizo, pero me hiciste caer en cuenta y tal vez lo voy a modificar. No, tal vez no lo voy a modificar. ole, Y es que nos refiramos mejor a ortobiológicos y no a un concepto específico de medicina regenerativa por un motivo. Si bien estas son terapias que tradicionalmente se han llamado así porque buscan mejorar las capacidades del propio organismo para regenerar, reestructurar tejidos ya lesionados. Y es una realidad con algunas consideraciones. Ejemplo, dentro de un plan integral para los pacientes, podemos decir a la fecha que en lesiones musculoesqueléticas se puede cumplir este objetivo para lesiones tendinosas y musculares y ligamentarias, podríamos decir así, muy bien, siempre y cuando no hayan rupturas totales. Entonces, hoy correcto, podemos decir que un manguito rotador con una tendinopatía se puede recuperar, sí. Que una tendinopatía roturiana se puede recuperar perfectamente. Que una epicondilitis se puede recuperar, sí, perfectamente. Y tenemos evidencia a la fecha que ya muestran imágenes esa recuperación del tejido y también alguna evidencia histológica. En estudios, por supuesto, en ratas o en animales, pues, para poder decir que hay regeneración de tejido. Pero específicamente en artrosis, ¿sí? Todavía la evidencia no es suficiente para mostrarlo. Hay algunos estudios, yo les mencioné uno de Topólito de proloterapia en rodilla, donde ellos sí lograron ver pequeños islotes que crecían y probablemente en el futuro tal vez lleguemos a mostrarlo, pero todavía cambios marcados en imágenes no vamos a ver, ¿cierto? En artrosis. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que pasa y por qué el paciente mejora? Porque es que el dolor de artrosis no depende solo de la clasificación imagenológica de la artrosis, sino cómo esté, digamos, eso la parte bioquímica, citoquímica del líquido sinovial, bien. qué tan inflamada está esa articulación. Ya volviste, sigue ahí que ya sí te veo Pues otra sí, vez. esto lo has clavado, has captado muy bien el mensaje, mi Ujú, humilde mensaje, está contrastado con estudios, con otros compañeros, pero creo que es así, porque dando una información veraz, tanto el paciente como los colegas, ¿no? Porque hay colegas que todavía son ujú, reacios a esto, sobre todo los que lo hacen, esto es como todo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no hago proloterapia, no lo he hecho, pero respeto a ujú, quien la hace, tiene buenos ujú, resultados, pues perfecto. Tampoco hago la electroporesis percutánea, intratisular, bueno, he visto de todo. Uno tiene que hablar de lo que sabe con propiedad y siempre con ética y con conocimientos científicos, que nadie, yo siempre digo claro. que es muy difícil que alguien pueda refutarme, entre comillas, una indicación que yo he hecho de PRP, porque lo he hablado con el paciente, porque tiene argumentos Ujú, científicos, podrá haber mejorado o no, pero... Y luego también es muy importante el concepto del coche que yo digo, ¿no? Muchos pacientes han venido a tu consulta, doctor, tal, yo me he hecho el PRP hace 2 años, no me fue bien y tal. Bon, oiga usted, ¿usted tiene coche? Sí, claro, doctor. ¿Usted a ir a la playa va igual de cómodo con cualquier coche? No, no, hombre, no tiene nada que ver un coche antiguo, pequeño y barato con un coche de gama alta. Pues esto es un poco lo ujú, mismo. Esto es un poco lo mismo. PRP se puede hacer. Yo aquí en Sevilla he visto gente que lo ha hecho en un gimnasio con pocos medios. Le han sacado sangre a un enfermero. Eso no es serio. Entonces, pues como todo, al final los productos tienen su rango y tienen su garantía y su eficacia. Entonces, pues yo siempre digo, mira, esto es un buen coche. Lo que hacemos nosotros aquí es un coche de gama alta. Yo no sé lo que tengas tú. ujú, Luego después también hay variables dentro del PRP. Hay algunos que son con sangre fresca, como el que que yo ujú, hago. Hay otros que sacan la sangre una vez, la congelan y la ponen fraccionadamente cada 2 semanas. Hay otros que utilizan leucocitos, otros que no. Es decir, que al final, dentro de toda esta gama de PRP o de ortobiológicos, al final hay que matizar por ese fenómeno de ujú, caracterización que estamos hablando, ¿no? Y ujú, entonces, pues yo digo, mira, pues yo uso un PRP sin leucocitos, lo activo con cloruro cálcico, con una concentración de 1,8, ujú, pongo 14.000 millones de plaquetas y la persona tiene
su Su certificado forma de validarlo, exacto. ¿Qué me pusieron? previa y post. Eso es como si fuera en los medicamentos, no vienen, digamos, las instrucciones o pues todo, ¿no? Cómo hay que tomarlo, todos los efectos secundarios, pues un poquito lo que estamos haciendo también, ¿no? Y eso hacia ahí tiene que llegar, ¿no? El que podamos seleccionar muy bien qué ponemos a cada paciente. Ahora se habla que para las lesiones crónicas musculares podría venir bien el PRP con leucocitos, sin embargo, Sí. para las agudas quizás no, y entonces hay compañeros que lo están caracterizando y ponen, para esta parte sin leucocitos, para esta otra con. Bueno, eso ya son una complejidad mayor, pero en definitiva creo que es muy importante saber qué ponemos a cada paciente. Por supuesto, hacer escalas de valoración, que no es fácil por el tiempo que tenemos, hacer un seguimiento. Ahora también se está hablando del recordatorio a los 6 meses o al año, poder hacer otra sesión recordatoria. En definitiva, bueno, pues intentar minimizar el daño tisular que tenemos delante, ¿no? Pero permíteme que termine, Juliana, con una reflexión que para mí es importante. El diagnóstico. El diagnóstico es lo más importante, saber qué tiene ese paciente. ¿Por qué? Porque a mí me han llegado pacientes que se han puesto el PRP por otros colegas, no eran cirujanos ortopédicos, eran de otras unidades, ¿no? Y a lo mejor pues no han afinado o no han dedicado especialmente tiempo en definir bien el diagnóstico, porque o son traumatólogos, porque o rehabilitadores o médicos del deporte, ahora están proliferando las unidades del dolor, ¿verdad? Que bien, y a lo mejor esos grupos de médicos en su formación han focalizado más en técnicas del dolor, de anestesiología, de otros mapas, pero a lo mejor de rodilla no saben, a lo mejor, ¿no? Entonces, cuidado con quién pone el tratamiento, porque muchas veces me ha llegado a pasar, ¿no? De poner el PRP en un sitio y a lo mejor no tiene ese diagnóstico, ¿no? Entonces, Claro. cualquier personal médico puede ponerlo, pero tiene Entrenado. un buen diagnóstico, efectivamente, Juliana. Entrenado en hacer el diagnóstico de la patología, el seguimiento del paciente y obviamente el procedimiento, no solamente el procedimiento. Claro, yo siempre digo que no soy un ponedor de PRP, no, yo soy un médico. Médico, Exacto. en cirugía ortopédica, en mi caso, donde quiero solucionar la papeleta. Yo he llegado a rechazar pacientes que han venido a mi consulta privada a ponérselo. Oiga, usted vengo que me... ¿Cómo? Sí, que me duele el pie y quiero que me... No, usted, páreme eso ahí. ¿A usted qué le pasa? No, a mí que me duele el pie. Bueno, pero que enséñeme el pie. Y aparece un pie plano grado 4, con vado, con insuficiencia articular posterior, con artrosis en la cuneiforme, la lisfran. ¿Usted dónde quiere que yo le ponga el PRP? No tiene indicación. ¿Cómo? Eso me ha pasado, Juliana, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Pero si yo lo voy a pagar. Que no, es que no me está entendiendo. Es que yo no soy un ponedor de PRP, yo soy un médico. Y ahí fuera está mi nombre y mi apellido. Y yo quiero indicar lo más correcto para usted. Y a lo mejor en su caso, pues quizás sería más interesante pues un estudio de la pisada, unas plantillas o una cirugía, ¿no? Y tengo varios así, ¿no? Y duermes muy tranquilo, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, entonces solo quería como volver a un comentario que está haciendo un colega, el doctor Laverde, que es fisiatra, que también Ajá. está muy motivado con estas terapias. Yo he conversado con él en sesiones pasadas y él habla de si activar o no activar por la Hola. teoría de que en teoría el colágeno propio de la articulación cuando entra en contacto con el PRP lo activa. Esta es una pregunta muy técnica, pero bueno, aprovechemos No, me este encanta. comentario. Mira, yo siempre he activado, siempre, un cloruro Sí. cúbico, 0,05 mililitros por centímetro cúbico, porque Miquel Sánchez lo publicó en su día y bueno, pues... Pero sí que es verdad, y llevo más de 12 años haciéndolo, ¿no? Sí que es verdad que he leído últimamente, efectivamente, esa corriente que dice que, bueno, que tampoco es necesario, obligatorio, activarlo con cloruro, porque es verdad que al entrar en contacto con el cuerpo humano, por el colágeno, se puede activar espontáneamente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tú dices tienes razón. Es verdad que no parece que sea un factor determinante.
Lo que pasa es que, y esto lo hace mucho el americano, es muy sistemático en todo lo que hace. Cuando siempre haces todo lo que haces, puedes analizar los resultados. Cuando vas Claro. variando según qué y algo no sale como tú esperas, no sabes en qué variable ha fallado el tema. Entonces, Ujú. más vale hacer algo siempre igual y si te falla, analizas qué ha pasado, porque probablemente te haya saltado algún paso. Ajá. Yo recuerdo hace 7 años una paciente que un problema de hombro y bueno, pues era la segunda sesión y se lo puse y bueno, me dijo luego el enfermero, doctor, que se me ha pasado activarlo, ¿no? Claro, yo estaba puesto, ¿no? Y además era el padre de una enfermera amiga mía, se lo estábamos haciendo. Y bueno, pues no le dije nada, ¿no? El paciente evolucionó bien y ya está, ¿no? Pero es una anécdota. Yo personalmente me he Ajá. preguntado, yo lo activo siempre con clorocálcico. Sí, bueno, ya superamos el tiempo que esperábamos tener del live, entonces me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento, pero me gustaría, Pedro, que des un mensaje final para la población que se unió, la comunidad que se unió en este momento y todos los que van a escuchar posteriormente el live. Bueno, Ángel, primero darte las gracias por la invitación, que me lo he pasado No, en a grande ti. y sobre todo eso, poder discutir tranquilamente. Segundo, que la ortobiología ha llegado para quedarse, no es algo efímero, sino que ya lleva más de 20 años con muchos trabajos, cada vez con mayor número de indicaciones. Bueno, ya es raro el centro médico dedicado al mundo del aparato locomotor que no oferte en su cartera de servicios esta terapia, que es una terapia que tiene reconocimiento por todas las agencias del medicamento, donde es muy importante el diagnóstico del paciente, de la patología del paciente, la información, donde es muy importante tener una adecuada sistemática, ser serios. Yo no es que obligue a tener una cámara de flujo laminar, pero sí que hay que hacerlo en condiciones de asepsia, por circuito cerrado o eminentemente cerrado. El tema de contar o no las plaquetas, pues eso ya, bueno, pues sería lo ideal, pero bueno, si no se puede contar, por sistema cerrado ya viene definido todo. Que es muy importante el seguimiento, la técnica que hace la depurada eco-guiada, Juliana, siempre eco-guiada, y en definitiva que no hay que lanzar campanas al vuelo, hay que hablar de porcentaje de éxito, pero si se da una información veraz al paciente y tú confías en lo que haces y sabes la indicación correcta, tienes muchas papeletas de quedar bien, buen resultado y no pasar por el quirófano. Perfecto. Bueno, espero que este live les haya dejado más claro los conceptos. Igual cualquier cosa, déjenme las preguntas que yo se las voy respondiendo con todo el gusto. Quiero dejar muy, muy, muy claro que estamos hablando de un manejo integral, no estamos hablando de una aplicación de un producto. Esto creo que fue uno de los objetivos de este conversatorio, que entienden que esto hace parte de un diagnóstico correcto, de un seguimiento adecuado. Hay pacientes que la tienen más sencilla, hay pacientes que requieren muchas cosas antes de poder tener un buen resultado, ¿cierto? Y cada caso es distinto. ¿Sí? El que dos personas tengan un dolor de hombro y tengan una imagen que hable de manguito rotador no quiere, pues de compromiso del manguito rotador, no quiere decir que sean dos pacientes iguales. Entonces, cada caso se tiene que enfocar de manera individual y de ahí es donde surgen las propuestas terapéuticas. Entonces, totalmente de acuerdo, no es, venga doctor, póngame un PRP, no, así no funciona, ni para el ortopedista ni para el anestesiólogo, así no Correcto. funcionará. Pedro, mil gracias por este espacio, que tengas una feliz noche y bueno, yo también quiero hacer una, pues te voy a hacer una cuñita gratuita, pues, porque en el live pasado invitamos a todos los colegas a formarse y para mí esto también es uno de los objetivos de estos live que estoy haciendo. Obviamente cada uno tiene una experticia en su área, pero esta es una, digamos, una formación adicional que en muy poquitas escuelas se da como tal. Entonces, Sí. usualmente, independiente de nuestra rama de especialidad, tenemos que buscar una formación específica en ortobiológicos, en proloterapia o en lo que queramos seguir haciendo, porque la verdad es que no está diseñada así por pensum en las universidades a la fecha. Probablemente tenemos la tarea de crearlo. Entonces, otro de los motivos por los que invité al Pedro es porque, bueno, uno de los programas y propuestas de formación lo tienen ellos en su centro. Si quieres hablar un ratico de esto antes de terminar. Pues sí, muchas gracias por el detalle, Juliana. Uh -huh, Sí, como tú bien sabes, y allí nos conocimos, uh creamos -huh.
hace poco un primer curso internacional, el Ortobio MSK Course, que es un curso internacional donde se engloba todo esto que estamos hablando de forma perfecta. Fue un curso durante 3 días, con unos ponentes excepcionales, con un temario fantástico, con unos alumnos fuera de serie, ¿eh? Y lo hemos recogido todo, está documentado, grabado, con una calidad excelente, que nos han felicitado. Y bueno, pues quien quiera disponer de él en ortobiomsk.com puede acceder al curso, puede comprarlo. Tiene todas las ponencias teóricas que dimos allí, fueron más de 42 ponencias. Y la verdad es que merece la pena, merece la pena. Te aseguro que aquella persona que quiera iniciarse en todo esto, si ve ese curso, bueno, adelanta Va a 10 años tener argumentos, va a tener totalmente. argumentos. Pero Bueno, de verdad, Juliana. Y muchísimas gracias. para quien quiera en Sevilla, en Sport Me Medical Center, la página web es clinicabernaldez.com. Allí me tenéis a vuestra disposición y echamos un rato fantástico, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro. Feliz noche y felices fiestas. Muchas gracias. Algún día voy. Besos a Hasta luego, todo el hasta mundo. luego. Ya lo monto en un momentito. Gracias. Y gracias a todos los que se conectaron. Salud.